Mi hermana me humilló por ser mamá soltera ante 200 invitados en su boda. Mi madre sonreía cómplice y yo solo apretaba la mano de mi hija. De pronto, un hombre de smoking tomó el micrófono y sus palabras dejaron al salón en un silencio total. Mi nombre es Isabela Castillo. Tengo 28 años. El sábado pasado, mi hermana Sofía se levantó en la recepción de su propia boda, alzó una copa de champán frente a 200 invitados, me miró directamente a la mesa 8 y dijo al micrófono, ¿todavía mamá soltera? Nadie te quiere. Se rió. Luego dijo, no pasa nada. Algunas mujeres simplemente no nacieron para casarse. Mi madre estaba sentada en la mesa principal. Se cubrió la boca con la servilleta y ocultó una sonrisa. Sostuve la mano de mi hija de 3 años, Luna, bajo la mesa. No hablé. No lloré. No me fui. Entonces un hombre de smoking negro, a 3 mesas de distancia, dejó su copa. Se puso de pie. Llevaba un pequeño portafolio de cuero. Caminó hacia mi hermana y le tendió la mano para tomar el micrófono. Todo el salón quedó en un silencio sepulcral. No había sido invitado como mi acompañante. Mi familia no sabía quién era. Yo sí. Soy Isabela Castillo. Esta es la historia de cómo mi hermana intentó destrozarme frente a 200 invitados en su propia boda y el hombre de smoking que entró y le puso fin. Volvamos 4 años atrás, al verano en que lo conocí. Mis mañanas empiezan a las 5:45. Luna duerme hasta las 6. Lo primero que hace al despertar es buscar a Conejito, un pequeño conejo gris que su madrina Valentina le regaló cuando tenía 11 meses. Conejito va a todas partes con nosotros. Vivimos en un estudio de un solo ambiente en Quincy, en el 3er piso de un edificio de ladrillo sin ascensor, a 2 cuadras de la línea roja. El alquiler es de $1,650. Compré el sofá en Craigslist por $120. La cuna fue un regalo de segunda mano. Los cuadros enmarcados en las paredes salieron de una liquidación en HomeGoods. Nada combina. Luna no se da cuenta. Trabajo en Back Bay. Gerente de proyectos senior en Del Valle Construcciones y Desarrollo. Salario de $95,000 al año, beneficios completos, 3 semanas de vacaciones pagadas. Dejo a Luna en su preescolar en la calle Hancock a las 7:15 y estoy en mi escritorio a las 8:10. Ascendí en Construcciones Rivera en Cambridge después de la universidad. Del Valle me reclutó en febrero del año pasado. Acepté la oferta esa misma semana. Nunca conocí al CEO. Llevaba allí 18 meses y nunca lo había conocido. Su nombre estaba en cada contrato que firmaba. Su firma estaba en mi carta de empleo. Su padre había estado muriendo durante 2 años y él dirigía la empresa de forma remota desde Cape Cod. Nadie en la oficina de Boston lo había visto en persona desde que empecé. La oficina estaba bien. Mi jefa, Felicia Carrillo, era una ingeniera estructural de 46 años que dirigía nuestra división con mano de hierro y no hacía preguntas personales. Eso me gustaba. La mayoría de los hombres de mi equipo me trataban como a una gerente de proyectos competente y no como a una mujer con un bebé en casa. Eso también me gustaba. En el vestíbulo de la oficina de Back Bay colgaba una fotografía en blanco y negro de un hombre mayor en una obra, con un casco. La placa debajo decía, Augusto del Valle, 1946 a 2025, fundador. Pasaba por delante todas las mañanas de lunes a viernes. Nunca le di una segunda mirada. No conocía el nombre. No sabía por delante de qué estaba pasando. El preescolar de Luna costaba $290 a la semana. Los beneficios de Del Valle cubrían el 80% a través de una cuenta de cuidado de dependientes que había configurado en la orientación. Los $58 restantes los presupuestaba bajo un concepto que había escrito en un cuaderno en noviembre de 2021. El concepto decía Luna primero y estaba subrayado 2 veces. Fui a Wellesley exactamente 4 veces en los 4 años posteriores al nacimiento de Luna. 3 de ellas fueron en Navidad, donde me sentaba a cenar y me iba antes del postre. La 4ª fue el domingo de septiembre en que mi madre me convocó para una conversación sobre la boda. Conduje hasta allí a las 3 de la tarde.
La Casa Castillo es una casa colonial de 4 dormitorios en Hawthorne Lane. Mi madre pasó 3 décadas arreglándola para la fotografía que esperaba tomar con sus nietos. Sofía ya estaba allí con Carlos Benítez, su prometido. Llevaban comprometidos 7 meses. Carlos es un arquitecto junior, de 28 años, educado y reacio a los conflictos. Su padre es dueño de una empresa de construcción en Newton. Mi madre sirvió roast beef y una ensalada verde. Cortó todo en pequeños cuadrados. Le preguntó a Carlos por su ascenso. Le preguntó a Sofía por las flores. A mí no me preguntó nada. A mitad de la cena, dijo sin levantar la vista, algunas mujeres simplemente no están hechas para el matrimonio. Está bien, Isa. Caminos diferentes. Carlos pareció incómodo. Se volvió hacia mí. Me preguntó amablemente por Luna. Me preguntó si ya estaba en el preescolar. Sofía dijo, Carlos no necesita un recorrido por cada error en esta mesa. No respondí. Corté mi roast beef. Me lo comí. Le pregunté a mi padre si había tenido una buena semana en la firma. Dijo que sí. Volvió a mirar su teléfono. Mi madre se levantó entre platos para recogerlos. Cuando se inclinó sobre mi hombro para llevarse mi plato, su perfume era el mismo Estée Lauder que había usado desde que yo estaba en primaria. La familiaridad de aquello fue la peor parte. La familiaridad me dijo más claramente que cualquier palabra que nada en esa mujer había cambiado en 28 años. Esa noche volví a casa y acosté a Luna. Me senté en la encimera de la cocina y terminé una copa de vino que me había servido 2 horas antes. Me dije que la boda sería un día, solo un día, luego 4 horas. Y después me iría a casa. 3 días después, llegó la invitación. Sobre de lino color crema, caligrafía en el frente. Dentro, la tarjeta de RSVP ya había sido rellenada con la letra de mi madre. Mi nombre más ninguno. La fecha, 20 de septiembre de 2025, de Newberry, Boston, 5:30 de la tarde. Miré las palabras más ninguno durante mucho tiempo. Luego guardé la invitación en el cajón de la cocina donde guardo los menús para llevar y no le dije a nadie lo que sabía que se avecinaba. Conocí a Alejandro del Valle un jueves por la tarde de junio de 2021 en el vestíbulo del Hilton en Michigan Avenue en Chicago. Yo tenía 24 años. Solo había asistido a una conferencia de la industria antes. Asistí a su panel sobre madera laminada cruzada porque había leído el artículo de investigación subyacente en un seminario y tenía preguntas. Respondió a 4 de ellas. La quinta la hice después, junto a la estación de café. Él tenía 34. Era el orador principal. Llevaba un anillo de clase del MIT en su mano derecha y unas gafas de carey que se subía constantemente por la nariz. Dijo, la mayoría de la gente no lee las nuevas investigaciones. Citan el resumen. Lo dijo sin condescendencia. Tomamos algo en el bar del vestíbulo esa noche. 2 copas y media. No subimos a ninguna habitación. Hablamos hasta las 11 e intercambiamos números. Durante las siguientes 3 semanas, voló a Boston 2 veces los fines de semana. Cenamos en Mistral la primera vez y en el norte en la segunda. Dimos un largo paseo por la explanade. No usamos la palabra relación. No fue necesario. Nunca me dijo su apellido, solo la primera letra. Era Alex de KPK. Yo era Isa de Kinsey. Acordamos que todavía no necesitaba una etiqueta. El sábado, 17 de julio, voló para el tercer fin de semana. Comimos ostras y vino blanco en Mistral. A mitad de la cena, sonó su teléfono. Salió para contestar. Cuando volvió, su rostro había cambiado. El oncólogo de su padre había llamado con los resultados. Páncreas en etapa 4. Volaba a Cape Cod por la mañana. Se quedó esa noche. Me besó en la frente antes de irse. Dijo, te llamaré mañana. ¿Lo prometo? ¿Lo hizo? Llamó todos los días durante 3 semanas, luego menos. Luego su padre empeoró. Luego me faltó el periodo. 5 de septiembre de 2021.
Compré una prueba en el CVS de la calle Hancock. 2 líneas. Me senté en el suelo del baño durante 40 minutos. Tenía 24 años, 3 años después de la universidad, ganando 50.000 al año en Construcciones Rivera, sola en un estudio por el que acababa de firmar un contrato de alquiler. Pensé en Alex en Cape Cod con un padre moribundo. Pensé en decírselo por teléfono. Decidí que debía decírselo primero a mi madre. Conduje a Wellesley el sábado siguiente. Mi madre estaba en la isla de la cocina cortando tomates. Se lo dije en una frase. Dejó el cuchillo. No levantó la vista durante 30 segundos. Luego dijo, muy tranquilamente, no se lo digas a nadie. Mamá se encargará de esto. Me sirvió un vaso de agua. Puso su mano en mi muñeca. Sus dedos apretaron demasiado fuerte. Dijo, algunos hombres dicen cosas dulces y desaparecen. Tu hermana no comete estos errores. Déjame ayudarte. Esa noche, mi madre me pidió prestado mi teléfono. Dijo que quería revisar los horarios de las clínicas para que tuviéramos opciones. Lo desbloqueé y se lo di. Se lo llevó al comedor durante 38 minutos. Me senté en la cocina con mi padre, que no me preguntó nada, que estaba viendo un partido de pretemporada de los Patriots sin sonido. Cuando mi madre me devolvió el teléfono, todo parecía normal. No revisé los contactos. No revisé el registro de llamadas. No revisé los filtros de correo electrónico. No tenía ninguna razón para hacerlo. 6 días después, el 17 de septiembre, llegó un correo electrónico a mi bandeja de entrada a las 6:43 de la tarde. La dirección del remitente era Alejandro, del Valle, contacto@gmail.com. Nunca había visto esa dirección de correo. Alex y yo solo nos habíamos enviado mensajes de texto. El correo decía, Isa, tengo que ser directo. Hay una familia en Cape Cod de la que nunca te hablé. Una esposa, un hijo. Chicago fue un error por mi parte. Sé que estás embarazada. Te envío $15.000 para que puedas manejar esto como necesites. Por favor, no me contactes de nuevo. Alex. Debajo del mensaje había una captura de pantalla de una transferencia de Venmo. $15.000 enviados desde un usuario que decía @av1987. No conocía su usuario real de Venmo. Nunca le había enviado dinero. Nunca había recibido dinero de él. Intenté llamar a su número. La línea se desvió a una grabación genérica de spam. Intenté enviarle un mensaje de texto. El mensaje rebotó. Respondí al correo electrónico. La respuesta rebotó. Nunca revisé mi cuenta bancaria para ver los 15.000. Nunca miré. Supuse que estaban en alguna parte. Quizás esperando en una retención de transferencia. Quizás en una cuenta de Venmo que no había reclamado. Supuse que era real porque el resto parecía real. No era real. Nada de eso. Lo supe 4 años después. Esa noche, me senté en el suelo del baño de mi estudio en Quincy, y creí que el hombre que me había besado la frente el 17 de julio tenía una esposa y un hijo que nunca había mencionado. Y que las 3 semanas en Chicago y los 2 fines de semana en Boston habían sido una mentira sostenida. Creí que era una tonta. Creí que el bebé dentro de mí era la consecuencia de confiar en un extraño. Mi madre me lo había robado y no lo entendería hasta 1468 días después. El 2 de octubre de 2021, mi madre me llevó a Planned Parenthood en Worcester, a 95 kilómetros de Wellesley. Dijo que era porque no nos encontraríamos con nadie conocido. Ahora entiendo lo que quería decir. Ella eligió la fecha y el lugar. Ella condujo. Mantuvo las manos en el volante a las 10 y a las 2 y escuchó la radio pública a bajo volumen. No habló durante todo el trayecto, excepto para preguntar si quería agua del portavasos. No quise. Llené los formularios de admisión en una neblina. Mi madre se sentó en el vestíbulo con su teléfono programando una cita en la peluquería para el jueves. Me llamaron a las 10:40. Entrevista privada previa al procedimiento con una consejera llamada Diana Moreno.
Una oficina pequeña, una caja de pañuelos en su escritorio, un folleto que recuerdo haber mirado fijamente. Cuando la familia se convierte en la presión. Diana se sentó frente a mí. Tenía una licencia de enfermería del estado de Massachusetts enmarcada en la pared detrás de ella. Tenía una taza de café de una universidad de la que nunca había oído hablar. Primero hizo las preguntas de admisión estándar, último periodo menstrual, alergias, medicamentos, embarazos previos. Luego dejó su bolígrafo y cruzó las manos sobre su escritorio. Dijo, Isabela, necesito hacerte algunas preguntas en privado ahora. ¿Estás aquí voluntariamente? ¿Alguien te está presionando? Empecé a llorar. Dije, quiero a mi bebé. Pensé que el padre no me quería, pero yo quiero a mi bebé. Diana dejó su bolígrafo. Deslizó una pequeña tarjeta sobre el escritorio. Línea directa de violencia doméstica, una lista de recursos para madres solteras. Dijo, vamos a cancelar el procedimiento de hoy. Puedes salir por la puerta de atrás si quieres. Tómate tu tiempo. Hay una salida lateral por el estacionamiento del personal. No me sermoneó. No me pidió que me explicara. Me dio un vaso de papel con agua y salió de la oficina durante 10 minutos. Más tarde supe que su trabajo en esa clínica, la parte que no estaba en el folleto, era específicamente identificar a mujeres en mi situación y darles una salida segura. Lo había hecho docenas de veces. Llamé a Valentina Ortiz desde el estacionamiento. Valentina y yo habíamos compartido dormitorio en la universidad. Era maestra de educación especial en Quincy. Estaba a 40 minutos. Condujo con las luces de emergencia puestas. Esperé en el callejón detrás de la clínica hasta que vi el Lexus blanco de mi madre salir del estacionamiento. Había asumido que estaba en recuperación. Había asumido que todo había terminado. Me subí al Honda de Valentina. Le conté todo en 15 minutos. No dijo, te lo dije. Dijo, no vas a volver a Wellesley. Ni esta noche. Ni nunca como su hija. Nunca lo hice. Alquilé el estudio de Quincy en noviembre. Valentina fue mi aval. Mi padre me envió un mensaje de texto una vez ese mes. Mamá está molesta. Vuelve a casa. No respondí. Mi madre nunca me envió un mensaje. Mi hermana nunca llamó. Trabajé durante todo el embarazo. Construcciones Rivera me dio 8 semanas de licencia no remunerada cuando llegó el momento. Luna nació en el Hospital Sousore en Weymouth el 12 de abril de 2022 a las 4:17 de la mañana. Valentina estaba en la sala de partos. Me tomó de la mano. Cortó el cordón. El certificado de nacimiento tiene mi nombre. La línea del padre está en blanco. Cuando Luna abrió los ojos, eran de un azul grisáceo. Eran del color exacto del hombre que había conocido junto a una estación de café en el Hilton de Michigan Avenue. Lo noté. No lo dije en voz alta. Valentina dijo, tiene tu mandíbula y los ojos de otra persona. Y cambié de tema. Los primeros 6 meses no fueron una historia. Fueron un problema de logística sin matemáticas detrás. Aprendí a amamantar con una mano y a enviar correos electrónicos a proveedores con la otra. Aprendí a quedarme dormida sentada. Aprendí el peso preciso de una culpa posparto que no tiene dónde ponerse porque la persona con la que estaba enojada, el hombre del correo electrónico, no existía. No tenía un rostro con el que estar enojada. Solo tenía mi propio mal juicio. Volví a trabajar a tiempo parcial cuando Luna tenía 4 meses. En Rivera fueron buenos conmigo. Hicieron que funcionara. Valentina cuidaba a Luna 2 tardes a la semana. Aprendí a manejar la carga de trabajo de un gerente de proyectos senior con 3 horas de sueño. Aprendí a enviar mensajes de texto a los proveedores desde el suelo de la guardería. Aprendí el valor exacto en dólares de cada categoría del presupuesto semanal de comestibles. No salí con nadie. No lo intenté. La idea de decirle a un hombre en una primera cita que tenía una hija sin padre en su certificado de nacimiento era una conversación que ensayé 2 veces en mi cabeza y nunca tuve en voz alta. No desbloqueé el contacto en mi teléfono marcado como llamada de spam.
Nunca miré el número. Para cuando Luna tenía 2 años, había dejado de pensar en Alex la mayoría de los días. Para cuando tenía 3, había dejado de pensar en él por completo, excepto en el medio segundo después de que decía algo gracioso, y me preguntaba brevemente si él se habría reído de las mismas cosas. En febrero de 2024, un reclutador llamó. Del Valle Construcciones y Desarrollo, gerente de proyectos senior, 95.000, beneficios completos. Nunca había oído hablar de la empresa. La busqué. Del Valle CID, empresa familiar, segunda generación, con sede en Back Bay. El reclutador mencionó que el CEO dirigía la oficina de KPK. Mi entrevista fue con la CEO, Felicia Carrillo. Acepté el trabajo. Nunca lo pensé 2 veces sobre el nombre. Nunca lo conecté hasta que recibí la invitación 4 años y 11 meses después de haberlo conocido en Chicago. No tenía idea de que el hombre al que había estado llamando Alex de KPK era el hombre cuyo nombre aparecía al final de cada depósito de nómina que recibía. La despedida de soltera fue la primera señal. Sofía me convocó un miércoles, 2 semanas antes de la boda, en un pequeño restaurante en Newbury Street. 6 de sus damas de honor reales y yo. Yo no era dama de honor. Sofía me había explicado meses antes, muy amablemente, que el cortejo nupcial tenía que encajar en las fotos y que me quería en la mesa, no en el pasillo. Nos sentamos en una mesa larga cerca de la ventana delantera. Sofía vestía de blanco, por supuesto. Las otras 6 mujeres vestían variaciones de rosa empolvado. Yo llevaba un suéter gris y vaqueros porque Sofía no me había dicho cuál era el código de vestimenta, y yo había dejado de hacer preguntas a mi familia 4 años antes. Sofía pidió una botella de rosado para la mesa y un sándwich de pepino para ella. Yo pedí té helado y una ensalada de pollo. A mitad de la ensalada, Sofía se levantó con su vaso de agua. Dijo, por nosotras, las mujeres que sí fuimos elegidas. Me miró cuando lo dijo. Las damas de honor se rieron nerviosamente. Una de ellas, una mujer de aspecto amable llamada Carolina Fuentes, dejó de reír primero. Me miró a los ojos. Me dirigió una pequeña mirada de disculpa. Le devolví un pequeño asentimiento. Carolina había crecido a 2 calles de nosotros en Wellesley. Había estado en nuestra casa para pijamadas cuando teníamos 11 y 12 años. Había visto a mi madre en su propia cocina. Sabía, de la manera que los vecinos de la infancia siempre saben, qué tipo de madre era mi madre. No levantó su copa para el brindis de Sofía. Después del almuerzo, Sofía me llevó al baño. Se lavó las manos. Dijo al espejo, no traigas a la niña. Dije, su nombre es Luna. Sofía dijo, la familia de Carlos es conservadora. No necesitan ver esa situación. Mamá está de acuerdo. No dije nada. Salí. Conduje a casa. Esa noche se lo conté a Valentina con un vino en mi cocina. Valentina me sirvió una segunda copa. Dijo, pues tráela de todos modos. No pueden armar una escena en una boda. Miré a Luna dormida en el sofá, con Conejito bajo el brazo. Ya lo había decidido. No sabía por qué. Sabía que Valentina se equivocaba sobre la escena. Siempre iba a haber una escena. El lunes de la semana de la boda, Felicia mencionó algo en la reunión matutina. Dijo casualmente, para su información, el señor del Valle ha vuelto a tiempo completo. Ha estado revisando los archivos del equipo. Puede que participe en la revisión del proyecto del viernes. Asentí. Tomé nota. Volví a mis contratos. No apareció el viernes. Felicia dijo que había surgido algo, un asunto personal. No pregunté. Ese mismo miércoles, 17 de septiembre, 4 años después del día en que el correo falso llegó a mi bandeja de entrada en 2021, mi madre me llamó. Usó su voz cálida, la que usa para los eventos del club de campo. Dijo, Isita, la boda es en 3 días. Ponte el vestido azul marino, el que te envié. Y cariño, sé cortés. No hagas que esto se trate de ti. Dije, allí estaré, mamá. Ella dijo, no traigas a Luna. Te lo pido amablemente. Dije,
Ella viene. Hubo una pausa de 4 segundos en la línea. Luego mi madre dijo, como quieras. No te sorprendas de lo que pase. Pausa esto por un segundo. Si entraras a la boda de tu propia hermana esta noche y un hombre por el que has estado de luto en silencio durante 4 años se levantara frente a 200 personas con una carpeta de pruebas, ¿qué sería lo primero que dirías? Deja tu predicción en los comentarios. Te diré lo que yo dije en un minuto. El viernes por la noche antes de la boda, Valentina vino con vino. Planchamos el pequeño vestido azul marino de Luna. Costó $42 en tarjeta. Cuello Peter Pan blanco, borde de encaje en el dobladillo. Luna ya estaba dormida. Conejito estaba a su lado en la almohada. Valentina dijo, pase lo que pase mañana, tú y Luna entran como si fueran las dueñas del lugar, y luego se van. No discutas. No te expliques. Dije, no lo haré. Me acosté a medianoche. Dormí 5 horas. Al otro lado de la ciudad, en un apartamento de un rascacielos del centro con vistas a Boston Common, Alejandro del Valle estaba sentado solo en la encimera de su cocina. Llevaba el smoking de su padre. El que Augusto del Valle había usado cuando nació Alex. En la encimera frente a él había 3 carpetas. Una contenía un informe de ADN. Una contenía una fotografía de una mujer y una niña comiendo helado en un parque. Una contenía una respuesta a una citación de Google con un número de teléfono resaltado en amarillo. No estaba vestido para una boda. Estaba vestido para la guerra. No supe nada de esto hasta más tarde. Lo que supe más tarde, en pedazos, en parte por el propio Alex en los meses siguientes, en parte por su abogada, Cassandra Herrera, en parte por la factura de un investigador privado que Alex me entregó sin explicación, es esto. El 15 de julio de 2025. Alejandro del Valle estaba sentado en su oficina de Boston revisando los archivos internos del personal. Había vuelto a tiempo completo a principios de junio, 6 semanas después del funeral de su padre, y estaba aprendiendo sobre la empresa que había dirigido de forma remota durante 2 años. Hizo clic en un perfil titulado Isabela Castillo, gerente de proyectos senior, Back Bay. La foto de perfil era una mujer con una sudadera de Northeastern sosteniendo a una niña pequeña en su regazo. La niña sostenía un diente de león. El rostro de la mujer era un rostro que no había dejado de buscar en 4 años. No se lo dijo a nadie. Despejó su agenda para la tarde. Condujo a casa. Se sentó en el porche de su casa de Cape Cod durante 3 horas. El 18 de julio, contrató a un investigador privado llamado Javier Ponce. Ponce era experimentado, discreto, con sede en Boston. Alex le pagó en efectivo. Ponce entregó un informe en 5 días. Luna Castillo, nacida el 12 de abril de 2022. Hospital South Shore, Weymouth. Campo del padre, en blanco en el certificado de nacimiento. Madre única tutora legal. Sin pareja, sin copadre. Ningún otro familiar en el archivo. Dirección, un 3er piso sin ascensor en Quincy. Rutina diaria, entrega en el preescolar a las 7:15. Recogida a las 5:30. Boston Common los sábados por la mañana si el tiempo lo permitía. Alex hizo los cálculos 2 veces. Las fechas coincidían. El 26 de julio, un sábado por la mañana, fue a Boston Common. Llevaba una gorra de los Red Sox y gafas de carey y una barba de 2 semanas. Se sentó en un banco cerca del carrusel con un café en la mano. Vio a una niña pequeña de pelo oscuro comer helado de un vaso de papel. La vio dejar caer su cuchara de plástico. Se levantó, se acercó, recogió la cuchara del camino y se la entregó. La niña dijo, gracias, mirando al suelo. La madre dijo, gracias, por encima de la cabeza de la niña, distraída, ya girándose hacia el carrito de helados en busca de más servilletas. Ninguna de las dos le miró a la cara. Él había contado con eso. Metió la cuchara en una bolsa Ziploc en el bolsillo de su abrigo. Caminó en la otra dirección. Me dijo más tarde que llegó al banco al otro lado del camino antes de que sus piernas dejaran de funcionar y que se sentó allí durante 20 minutos antes de poder confiar en sí mismo para levantarse y caminar hacia su coche.
La tarde siguiente, envió la cuchara por FedEx de un día para otro al centro de diagnóstico de ADN en Cincinnati con procesamiento acelerado de un día. La tarifa fue de $499. El resultado llegó el 5 de agosto por correo electrónico a las 6:11 de la mañana. Probabilidad de paternidad 99,99%. Se sentó en su porche y vio salir el sol sobre Pleasant Bay. Llamó a su abogada a las 7. Cassandra Herrera, doble especialización en Derecho de Familia y Corporativo en Herrera y Reed en Boston, 45 años. La conocía de eventos de la Facultad de Derecho. Confiaba en ella. Se lo dijo en una frase. Ella dijo, no la contactes todavía. Algo la mantuvo alejada de ti durante 3 años. Quiero averiguar qué fue. El 20 de agosto, Cassandra presentó una citación a Google para los registros de Alejandro del Valle, contacto@gmail.com. La presentó bajo una reclamación de fraude de identidad, lo cual era real porque Alex había verificado que la dirección de correo electrónico no era suya y nunca lo había sido. La respuesta de Google llegó el 3 de septiembre. Cuenta creada el 15 de septiembre de 2021. Dirección IP de origen, Biblioteca Pública Gratuita de Wellesley. Dirección MAC registrada. Número de teléfono de recuperación registrado a nombre de Ramona Castillo, 15 Hawthorne Lane, Wellesley. Un segundo dispositivo había sido vinculado 12 minutos después bajo un ID de Apple perteneciente a Sofía Castillo. Cassandra leyó la respuesta 3 veces. Llamó a Alex. Dijo, sé lo que pasó. Deberías sentarte. Se lo contó en la misma oficina donde él se había sentado 6 semanas antes. Él no habló durante 10 minutos. Se levantó. Se paró junto a la ventana. Se dio la vuelta e hizo una pregunta. Dijo, ¿dónde es la boda? Cassandra dijo, la boda de su hermana. 20 de septiembre, de Newberry, Boston. Y hay algo más. El padre del novio es Enrique Benítez. Enrique Benítez le debe a tu empresa $2,8 millones en materiales de construcción impagos. Te invitó a la boda como cortesía. Está tratando de suavizar la relación antes de la liquidación. Alex se volvió a sentar. Miró la carpeta en su escritorio. Dijo, iré como yo mismo. Te llevaré a ti. Cassandra pasó las siguientes 2 semanas preparándolo. Se sentaron en su oficina en 3 noches separadas y ensayaron lo que él diría si mi madre lo negaba, lo que diría si mi hermana alegaba ignorancia, lo que diría si Enrique Benítez intentaba sacarlo del lugar. No ensayaron nada sobre lo que me diría a mí. Cassandra me dijo más tarde que Alex se había negado a guionizar esa parte. Dijo que el momento tendría que ser propio. Había comprado el smoking al sastre de su padre en Ingham la semana después del funeral. El sastre lo había guardado durante 43 años por la pequeña posibilidad de que uno de los hijos o nietos de Augusto del Valle lo quisiera. Alex había pagado los arreglos en efectivo. No lo había usado antes del 20 de septiembre. Supe todo esto mucho más tarde. La carpeta, la prueba de ADN, la dirección IP de la biblioteca, el número de teléfono de mi madre en una solicitud de registros de Google. Alex llevó esa carpeta durante 2 semanas antes de la boda. No me lo dijo. No me escribió una carta. No me envió un correo electrónico. Esperó hasta el momento en que mi hermana me llamó no deseada frente a 200 personas. Entonces se levantó. Sábado por la mañana, 20 de septiembre de 2025. Me desperté a las 6:30. Luna ya estaba despierta, sentada en el suelo con Conejito, narrándole una larga historia sobre una ardilla. Hice panqueques. Se comió 3 con sirope de arce y preguntó muy seriamente, ¿hoy es el día especial de tía Sofía? Dije, sí. Ella dijo, la abuela será buena. Dejé de servir café. Dije, mami estará allí. Eso es lo que importa. Lo pensó por un largo momento. Luego volvió a sus panqueques. Los niños de 3 años aceptan respuestas incompletas. Esperan a que el resto tenga sentido más tarde. Valentina llegó a las 11 para ayudarme a preparar a Luna y llevarnos a la ceremonia. Le hicimos a Luna 2 trenzas francesas.
Quería a Conejito en su trenza. Llegamos a un acuerdo. Conejito iría en una pequeña bolsa de lona que combinaba con su vestido. Me puse el vestido azul marino que mi madre había elegido. Era un vestido tubo midi, escote modesto, mangas 3/4, el tipo de vestido que describirías como apropiado. Me miré en el espejo. Dije en voz alta a nadie, entra. Sal. No discutas. Valentina me escuchó desde la cocina. No dijo nada. Me dio un café en una taza de viaje. La suya decía la tía más o menos del mundo. La mía decía retiro anual del Valle CI de 2024. Era lo único con la marca de la empresa que tenía. No me había dado cuenta en todos los meses que la había llevado que la DV en el costado representaba a un hombre que había amado en 2021. Valentina nos llevó a Capri Square. Nos dejó en los escalones de la Old South Church. Me abrazó. Dijo, envíame un mensaje cuando te vayas. No me importa la hora. Estoy de guardia. La ceremonia fue a las 3. Me senté en el tercer banco del lado de la novia. Luna estaba en mi regazo. Estuvo callada durante la procesión, principalmente porque estaba estudiando la vidriera sobre el altar. Sofía caminó por el pasillo con un vestido de Vera Wang que mi madre me había dicho que costó $14.000. Carlos le sonrió desde el altar. Parecía nervioso. Sus manos temblaban ligeramente. No vi a Alex. Estaba sentado 8 bancos detrás de mí, cerca de la parte de atrás. Me dijo más tarde que no había apartado los ojos de la nuca de mi cabeza durante toda la ceremonia de 45 minutos. El ministro leyó los votos. Intercambiaron anillos. Sonó la música de salida. Mientras Sofía volvía por el pasillo del brazo de Carlos, pasó por mi banco. No me miró. Mi madre, que caminaba detrás de ella, sí lo hizo. Se detuvo brevemente en mi banco, se inclinó y susurró, sé cortés esta noche, Isita. Asentí. La seguí fuera. La recepción fue en el Newberry Boston, a 3 cuadras de distancia. Caminamos. Luna me tomó de la mano. El aire de septiembre era fresco. Los árboles a lo largo de Boston Common apenas comenzaban a cambiar de color. El gran salón del Newberry tiene capacidad para 240 personas. Sofía había llenado 200 de esos asientos. Revisé mi tarjeta de lugar en la puerta. Mesa 8. La tarjeta decía excedente familia Castillo. No vi el nombre de Luna en una segunda tarjeta. Le pregunté discretamente a una camarera si podían traer una silla alta. Dijo, por supuesto. La mesa estaba en la esquina trasera izquierda del salón, la más alejada de la mesa principal, la más alejada de la pista de baile, la más alejada de los fotógrafos. Los otros asientos en la mesa 8 estaban ocupados por primos de mi madre del oeste de Massachusetts. Una pareja mayor que no había visto en 15 años. 2 mesas a mi izquierda, en la mesa 3, un hombre de smoking negro se sentó. A su lado había una mujer con un traje azul marino, de unos 40 años, de rasgos afilados, alerta. Puso un maletín de cuero debajo de su silla. El hombre a su lado no miró hacia la mesa 8. Miró a la mesa principal. Miró a Enrique Benítez, que ya estaba sudando en su cuello. Enrique Benítez lo reconoció. Yo no. Nunca había visto la cara de Alex desde el otro lado de una habitación con ropa como esa. Ni siquiera sabía que su apellido era del Valle. La cena comenzó a las 6:30. Corté el pollo de Luna en trozos pequeños. Mi padre se sentó frente a mí. Por primera vez en 2 años, me dijo algo. Dijo, ¿te ves bien esta noche? Dije, gracias, papá. Miró su plato. Mi madre llegó a la mesa 8 a las 6:40. Hizo las rondas, besó a cada primo en ambas mejillas, no me besó a mí, se sentó junto a mi padre. Miró de reojo a Luna. Dijo sin mirarme, algunas hijas saben cómo aparentar. La pareja mayor al final de la mesa 8, los primos de mi madre de Springfield, fingieron estudiar las tarjetas del menú. Estaban avergonzados por mí, o por ella, o por ambos.
Nunca supe cuál. Los ojos de mi padre se encontraron con los míos, luego volvieron a su plato. No me defendió. Nunca lo había hecho. Esa noche, por primera vez en 28 años, no esperaba que lo hiciera. No esperaba nada de ninguno de ellos. Eso fue lo que me salvó. Los brindis comenzaron a las 6:45. El padrino fue el primero, un hermano de fraternidad de Carlos llamado Garrett. Material estándar. La sala se rió en los momentos adecuados. Hizo una broma sobre el piso de soltero de Carlos en la universidad. Hizo una broma sobre el cronograma de compromiso de 9 meses de Sofía. Levantó su copa. Se sentó. La dama de honor era la amiga de la universidad de Sofía, Bella Harley. Dio un discurso pulido sobre la habilidad de Sofía para saber lo que quiere e ir a por ello. 200 invitados rieron y aplaudieron. Yo aplaudí cortésmente. Luna estaba comiendo pastel de chocolate con las manos. Mi madre pronunció el brindis de la madre de la novia a las 7. Duró 4 minutos. Mencionó el aplomo de Sofía, su gracia, su habilidad natural para poner a la familia primero. Miró hacia la mesa 8 una vez, brevemente, cuando dijo la palabra familia. El fotógrafo se agachó frente a ella para obtener la toma perfecta. Ella le dio su mejor media sonrisa. Había practicado este brindis. Lo sabía porque la había visto practicarlo 2 veces durante la cena del domingo a finales de agosto, una vez en el espejo del comedor y otra de pie a la cabeza de la mesa del comedor mientras mi padre miraba desde el sofá con el volumen del partido de los Patriots bajo. Lo había cronometrado en 3 minutos y 40 segundos. Lo quería por debajo de 4. Lo quería más corto de lo que la dama de honor de Sofía le había dicho que era tradicional. Quería ser recordada como concisa. Había practicado habilidad natural para poner a la familia primero de 6 maneras diferentes antes de decidirse por la inflexión que funcionó. Se sentó. Carlos se levantó para dar su brindis de novio. Antes de que pudiera hablar, Sofía le puso la mano en el brazo. Dijo en su oído, pero lo suficientemente alto para que la mesa principal lo escuchara, solo una cosa más primero. Sofía tomó el micrófono. El DJ parecía confundido. La organizadora de bodas se puso rígida en la parte trasera de la sala. Sofía no estaba programada para un discurso de novia. No había habido uno en el orden del día. La mano de Carlos alcanzó su codo, señalándole suavemente que se sentara. Ella se lo quitó de encima. Caminó hacia el centro de la pista de baile. Levantó su copa de champán. La organizadora de bodas, una mujer con un vestido negro en la parte trasera de la sala, levantó su portapapeles en pánico y miró a la dama de honor. La dama de honor se encogió de hombros. Nadie intervino. El DJ, un hombre de unos 50 años que había trabajado en suficientes bodas de Boston como para saber cuando un discurso no planeado significaba problemas, puso su mano en el fade del micrófono y esperó. Ella dijo: «Quiero agradecer a todos por venir, especialmente a la familia que vino sola esta noche». 200 invitados se giraron por instinto para mirar a la mesa 8. Sofía sonrió. Levantó su copa más alto. Encontró mi cara al otro lado de la sala. Dijo al micrófono: «A mi hermana Isabela. Todavía mamá soltera. Nadie te quiere». Se rió. 3 o 4 invitados se rieron con ella, inseguros. La mayoría no. Dijo: «No pasa nada. Algunas mujeres simplemente no nacieron para casarse. A mi hermana. Que encuentres tu propia felicidad, eventualmente». Mi madre en la mesa 8 levantó su servilleta y se cubrió la boca. Vi la media sonrisa debajo de la tela. Me he preguntado en los meses posteriores si planeó esa sonrisa o si fue una reacción involuntaria. Creo que fue ambas cosas. Creo que había estado esperando el momento en que su hija mayor fuera públicamente disminuida frente a 200 testigos, y el momento finalmente había llegado. Había pasado 28 años preparándose para ello. Tampoco había planeado la servilleta. La servilleta fue el cuerpo haciendo lo que el cuerpo hace cuando la cara quiere algo que no se le permite hacer. Luna, de 3 años, sentada a mi lado con un vestido azul marino, metió la mano debajo del mantel y tomó la mía.
No sabía lo que Sofía había dicho. No lo necesitaba. Sabía, de la manera que los niños de 3 años saben, que su madre se había quedado muy quieta. Esa quietud era una forma familiar para ella. La había sentido antes en las noches de domingo en Wellesley. Hizo lo único que sabía hacer. Me alcanzó la mano. No me moví. No hablé. No me levanté. Había practicado esto durante una semana. Entra, sal. No discutas. La parte de salir aún no había comenzado. Al otro lado de la sala, en la mesa 3, un hombre de smoking negro dejó su copa de champán. ¿Se levantó? La dama de honor llamada Carolina Fuentes en la mesa 2 dejó su propia copa sin pensar y lo observó. Él recogió un pequeño portafolio de cuero de la silla a su lado. Caminó hacia Sofía. Le tendió la mano para tomar el micrófono. Todo el mundo se giró. Alex no levantó la voz. Nunca levantaba la voz. Eso es lo primero que quiero que entiendan sobre lo que pasó después. Se detuvo a 1 metro de Sofía. Dijo, muy tranquilamente, ¿me permite esto un momento, señora Benítez? Sofía parpadeó. Miró más allá de él, hacia la mesa principal. Miró a Carlos. Miró a su suegro, Enrique Benítez, que ahora se estaba levantando en la mesa principal y caminando rápidamente por el suelo de parqué. Enrique se acercó a 5 pies de Alex y se detuvo. Dijo, Alex, señor del Valle, esto no es. Por favor. Alex no giró la cabeza. Dijo, señor Benítez, siéntese. Enrique se detuvo. Miró a la sala. Miró a su hijo, Carlos, que miraba sus zapatos. Se dio la vuelta. Volvió a la mesa principal y se sentó. Su esposa, Leonor, le tomó la mano. Sofía le entregó el micrófono a Alex. Su sonrisa todavía estaba en su rostro. No tenía idea de quién era. Nadie de mi familia tenía idea. Mi madre en la mesa 8 dejó su servilleta y agarró el borde de la mesa con una mano. Alex se giró para mirar a la sala. Sostuvo el micrófono a la altura del pecho. No se lo llevó a la boca al principio. Dejó que el silencio se acumulara durante 4 segundos. Luego dijo, mi nombre es Alejandro del Valle. Soy el dueño de Del Valle Construcciones y Desarrollo en Back Bay. Fui invitado a esta boda por el padre del novio, Enrique Benítez. La empresa del señor Benítez le debe a la mía $2,8 millones en materiales de construcción impagos. Me invitó aquí como un gesto de buena voluntad antes de lo que ambos sabemos que viene. Una baja ondulación se movió por el salón. Unos pocos invitados se giraron para mirar a Enrique. Enrique miraba el mantel. Alex dijo, pero no es por eso que estoy hablando ahora. Se giró. Se enfrentó a la mesa 8. Me miró directamente por primera vez en 4 años y 2 meses. Les diré lo que sentí y se los diré solo una vez porque no creo en adornar momentos que no necesitaron adorno. No sentí nada. Mi cuerpo no había estado sosteniendo nada desde las 7:13 cuando mi hermana me había nombrado en el micrófono. La nada tenía una forma y un peso. La nada era un muro que había construido entre mi cuerpo y mi rostro. Lo había practicado durante una semana. Lo había practicado de alguna otra manera durante los 4 años anteriores. Cuando sus ojos encontraron los míos a través de 2 mesas, el muro no se derrumbó. El muro se mantuvo en pie. El muro era lo único que me mantenía erguida. Quiero que cualquiera que escuche entienda esto. Hay una calma que las mujeres aprenden en familias como la mía y esa calma no es fuerza. Es la calma de un rehén. Es la calma de saber que cualquier expresión en tu rostro será usada en tu contra. Dijo, vine esta noche por la mujer en la mesa 8 que su novia acaba de llamar, no deseada, frente a 200 invitados. Su nombre es Isabela Castillo. No he dicho su nombre en voz alta desde el verano de 2021. 200 rostros se giraron hacia mí a la vez. No me moví. No parpadeé. Luna todavía sostenía mi mano debajo de la mesa. Su agarre se apretó, instintivo. Alex caminó hacia nosotros.
Pasos lentos. Se detuvo a medio metro de la silla junto a la mía. No se sentó. Miró primero a Luna. Se agachó. Dejó el micrófono en la mesa 8 para que la sala no pudiera oír. Le dijo solo a ella: «Hola, soy Alex. ¿Puedo sentarme?» Luna me miró primero, como siempre hacía antes de hablar con extraños. Asentí. Ella dijo: «Hola». Eso fue todo. Recogió a Conejito del suelo donde lo había dejado caer y lo puso en su regazo. Alex no la tocó. No la alcanzó. Me miró por encima de su cabeza. Dijo, muy bajo: «Isabela». La primera vez que había dicho mi nombre en 4 años. No lloré. No respondí de inmediato. Sostenía la mano de Luna debajo de la mesa. El muro en mi pecho todavía estaba en pie. Hice que respondiera por mí. Dije: «¿Qué estás haciendo aquí?» Se levantó. Recogió el micrófono. Lo llevó de nuevo a la altura del pecho para que la sala pudiera oír. Dijo: «Vine a devolverle a su hermana el día de su boda en un momento. Primero, necesito devolverte a ti 4 años». Abrió el portafolio de cuero en la mesa 8 frente a mí. Dentro había 4 documentos dispuestos cuidadosamente. Giró el portafolio para que yo pudiera verlos, pero la sala no. Dijo: «Ábrelos lentamente». El primer documento era una fotografía, una impresión en blanco y negro. Una mujer con una sudadera de Northeastern sentada en un banco en Boston Common. Una niña pequeña en su regazo comiendo helado. La fecha estampada en la esquina era 26 de julio de 2025. Yo había estado en Boston Common el 26 de julio. Le había comprado a Luna un pequeño helado de vainilla del carrito junto al carrusel. El hombre que había recogido su cuchara y se la había devuelto, a quien le había agradecido por encima de la cabeza de Luna sin levantar la vista, había sido Alex. No lo había reconocido. Había contado con eso. Se había ido con una muestra de la saliva de mi hija en una bolsa Ziploc en el bolsillo de su abrigo, y había pasado 20 minutos en un banco al otro lado del camino antes de que sus piernas le permitieran levantarse y conducir a casa. El segundo era un informe de laboratorio de una página, con membrete del Centro de Diagnóstico de ADN, Cincinnati, Ohio. Un número de referencia, una línea de resultados de pruebas. En la parte inferior, en negrita, probabilidad de paternidad, 99,99%. El tercero era una impresión de un correo electrónico. La dirección del remitente decía Alejandro, del Valle, contacto@gmail.com. La fecha era 17 de septiembre de 2021. El cuerpo del correo comenzaba: «Isa, tengo que ser directo. Hay una familia en Cape Cod de la que nunca te hablé». No había visto este correo en 4 años. No me había permitido verlo. Lo había archivado el 3 de octubre de 2021, el día después de la clínica en Worcester, y nunca había vuelto a abrir el archivo. Me había dicho a mí misma que el correo electrónico era un capítulo cerrado y que abrirlo sería autolesionarme. Había tenido razón sobre la autolesión y me había equivocado sobre el capítulo. El cuarto era una respuesta a una citación de Google con membrete oficial. La cuenta de Gmail había sido creada el 15 de septiembre de 2021 en un ordenador público en la biblioteca gratuita de Wellesley. El número de teléfono de recuperación estaba resaltado con marcador amarillo. Debajo, escrito a mano, estaban las palabras «registrado a nombre de Ramona Castillo, 15 Hawthorne Lane, Wellesley». Mis manos dejaron de temblar. Empezaron a sacudirse. Dije, muy bajo, para que solo Alex pudiera oír: «Recibí este correo». Él dijo: «Nunca lo envié». Dije: «Decía que tenías una esposa, un hijo, que no me querías». Dijo: «No tengo esposa, ni otro hijo. Mi padre se estaba muriendo. Te llamé 23 veces en octubre. Las llamadas no entraban». Levanté la cabeza. Miré al otro lado de la pista de baile, a la mesa principal. Encontré la cara de mi madre. Estaba mirando el portafolio abierto en la mesa 8. No podía haber visto los documentos desde 6 metros de distancia, pero sabía exactamente lo que había dentro. Dije:
Con una voz apenas por encima de un susurro, me quitaste el teléfono, mamá, durante media hora para revisar el horario de la clínica. La copa de vino de mi madre se inclinó ligeramente en su mano. Una gota de vino tinto cayó sobre el mantel blanco. Todo el salón quedó en un silencio sepulcral. 200 invitados mirando su cara, mirando la mía, mirando a Luna. Alex levantó el siguiente papel de la carpeta. Mi madre se levantó. Se enderezó el vestido. Usó su voz de club de campo. Dijo a la sala silenciosa, no sé de qué está hablando este hombre. Isita, siéntate. Discutiremos esto en casa como adultos. Esa fue la mentira. Alex no la miró. Levantó la respuesta a la citación de Google del portafolio. La sostuvo a la altura de los hombros para que los fotógrafos pudieran verla. Leyó en voz alta, lentamente, cuenta de Gmail Alejandro del Valle, contacto@gmail.com. Fecha de creación de la cuenta, 15 de septiembre de 2021. Dirección IP de origen, Biblioteca Pública Gratuita de Wellesley, Wellesley, Massachusetts. Número de teléfono de recuperación registrado a nombre de Ramona Castillo, 15 Hawthorne Lane, Wellesley, Massachusetts. La miró entonces. Dijo, esa es su dirección, señora Castillo. Ese es su número de teléfono. Una dama de honor en la mesa 2 jadeó audiblemente. Mi padre, junto a mi madre en la mesa 8, se giró lentamente para mirar a su esposa. Por primera vez en sus 35 años de matrimonio, la estaba mirando como se mira a un extraño. La voz de mi madre se alzó. Esto es acoso. Enrique, llama a seguridad. Esta es la boda de mi hija. Esto es. Esa fue la negación. Alex dijo, señora Castillo, usó su teléfono de recuperación. Su iPhone está en los registros de Google. También vinculó la cuenta a un segundo dispositivo. 12 minutos después, un iPad registrado bajo el ID de Apple de su hija Sofía en la misma red Wi-Fi de la biblioteca. La mujer del traje azul marino en la mesa 3 se levantó. Cruzó el suelo de parqué para pararse junto a Alex. Dijo al micrófono, mi nombre es Cassandra Herrera. Soy la abogada del señor del Valle. Los registros de Google fueron presentados en la oficina del fiscal de los Estados Unidos para el distrito de Massachusetts el lunes. Hay cargos federales pendientes por fraude electrónico y robo de identidad agravado. Se le notificará el martes por la mañana, señora Castillo, en su casa de Wellesley. Esa fue la evidencia más fuerte. Sofía se giró hacia mi madre. Su ramo de peonías blancas cayó de la mesa principal al suelo. Dijo, mamá, ¿de qué está hablando? Mamá, ¿qué hiciste? La voz de mi madre se quebró. Dijo, cállate, Sofía. Sofía dio un paso atrás como si la hubieran abofeteado. Alex se volvió hacia mí. Dejó la citación. Recogió el informe de laboratorio. No lo mostró a la sala. Lo puso en mis manos. Dijo, hice una prueba de ADN hace 6 semanas. Luna es mía. Esa fue la revelación final. Miré la fotografía adjunta al frente del informe. Luna en el parque. Los ojos de Alex mirándola desde la misma sangre. La sala se quedó en silencio de una manera que nunca había oído a una sala quedarse en silencio. 200 personas, sin toses, sin sillas moviéndose. Incluso el zumbido del aire acondicionado pareció disminuir. Alex se agachó de nuevo junto a Luna. No la tocó. Dijo, solo para que ella lo oyera, siento no haber estado aquí para tus cumpleaños. Voy a intentar estar aquí para los próximos si tu mamá dice que está bien. Luna me miró. Dijo, mami, ¿el señor está triste? Asentí. Dije, sí, mi amor. Le tendió a Conejito. Dijo, ¿puedes sostener a Conejito por un minuto? Alex tomó el conejo. Lo sostuvo con ambas manos como si fuera de cristal. Ese fue el silencio. Quiero decir cómo sonaba el silencio porque creo que importa. No era el silencio de 200 personas educadas esperando a que volviera la música. Era el silencio de 200 personas entendiendo en el mismo momento que acababan de ver a una familia suicidarse en su propia pista de baile.
Algunos de ellos lloraban. La mayoría no. La mayoría se mantenía muy quieta de la manera en que los seres humanos se mantienen quietos cuando se dan cuenta de que han sido cómplices de algo durante años sin notarlo. La compañera de cuarto de la universidad de mi madre, una mujer llamada Patricia, que no tiene parentesco con Cassandra y que está en cada una de las fotos de las tarjetas de Navidad de mi familia desde 1996 en adelante, se levantó en su mesa en la parte trasera del salón. Caminó con un vestido verde y perlas hasta la silla de mi madre. No le habló a mi madre. Recogió su propio bolso de donde lo había dejado en la silla junto a la de mi madre y caminó de regreso a su propia mesa sin mirar atrás. Se fue 10 minutos después. Mi madre la vio irse y no dijo nada. Carlos Benítez se levantó en la mesa principal. Miró a Sofía. Su cara era del color de su camisa. Dijo, «Sofía, ¿sabías de esto?» Sofía dijo, entrando en pánico, «Carlitos, esto no es lo que parece. Mamá y yo». Carlos dijo, «¿Sabías que tu madre le robó la vida a esta mujer?» Sofía dijo, «No fue así. Isa estaba cometiendo un error. Mamá y yo estábamos tratando de...». Esa fue la pérdida de control. Carlos no la dejó terminar. Se quitó el anillo de bodas del dedo. Lo puso en la mesa 1, encima del plato de salmón intacto de Sofía. Se dio la vuelta. Caminó hacia la salida. Enrique Benítez lo llamó desde la mesa principal. Carlos no se dio la vuelta. Dijo en la puerta, lo suficientemente alto para que la sala lo oyera, «Lo siento, Isabela». No lo sabía. Salió. Su madre, Leonor, salió tras él. Enrique se quedó solo en la mesa principal. Mi madre intentó levantarse. Sus rodillas flaquearon. Se apoyó en el respaldo de su silla. Mi padre, Ricardo Castillo, que no había hablado primero en su matrimonio en 35 años, que había dejado que mi madre dirigiera cada conversación en cada mesa durante todo el tiempo que yo había estado viva, dejó su tenedor. Se levantó. Puso una mano en el brazo de mi madre. Dijo, «Ramona, levántate. Vamos al coche ahora». Mi madre intentó discutir. Él no se repitió. Pasaron por la mesa 8 de camino a la salida. Al pasar por mi silla, mi padre se detuvo. No habló. Miró a Luna. Me miró a mí. Asintió una vez. Dijo, casi demasiado bajo para oírlo, debería haber hablado antes. Siguió caminando. Esa fue la consecuencia. 200 invitados se sentaron en el salón de baile del Newberry Boston frente a una mesa principal donde la novia se sentaba sola con un vestido de $14,000 junto al anillo de bodas de su marido en un plato de salmón. El DJ nunca reinició la música. Nadie vino a consolarla. Sus propias damas de honor no se levantaron. Cogí a Luna. La puse en mi cadera. Tomé a Conejito de las manos de Alex y se lo devolví a ella. Recogí el portafolio de cuero de la mesa 8 y lo metí bajo mi brazo. Alex me ofreció su brazo. No lo tomé. Todavía no. Pero le dejé caminar a mi lado, medio paso por detrás, a lo largo de todo el salón y hasta el vestíbulo. Luna estaba entre nosotros. Sostenía a Conejito con una mano y uno de los dedos de Alex con la otra. Nos sentamos en el vestíbulo del Newberry durante 90 minutos. Luna se durmió contra el hombro de Alex a los 20 minutos. Él no se movió. No movió el brazo. La dejó dormir. Cassandra repasó los siguientes pasos en voz baja. Lunes, petición de paternidad presentada en el Tribunal de Sucesiones y Familia del Condado de Suffolk. Lunes, denuncia penal en la oficina del fiscal de los Estados Unidos. La custodia se quedó conmigo a menos que yo quisiera lo contrario. Alex asintió a cada punto. Dijo solo una vez, en voz baja, lo que Isa quiera. Llamé a Valentina a las 9. Ya estaba en el estacionamiento del vestíbulo. Llevaba allí 40 minutos. No había tenido que enviarle un mensaje de texto. Ella había visto el momento por su cuenta. Le dije a Alex que lo llamaría por la mañana. Asintió. Se levantó para entregarme a Luna.
Ella no se despertó. La llevé al coche de Valentina. Alex nos acompañó hasta la acera. No intentó acercarse más. Dijo, mañana. Dije, brunch. Valentina estará allí. Empezaremos poco a poco. Dijo, de acuerdo. Esa fue la noche del sábado. Si alguna vez te has sentado en una cena de Navidad o en una boda siendo el chiste de tu propia familia, deja la palabra yo en los comentarios. Quiero saber cuántos de nosotros somos. Y si alguna vez te has quedado en silencio porque pensabas que reaccionar estaba por debajo de ti, ya no tienes que seguir demostrándolo. El silencio no es paz. El silencio a veces es solo esperar el momento adecuado. El mío fue Alex en la mesa 3. El tuyo podría ser mañana por la mañana. El después es una lista, no una historia. Cassandra presentó la petición de paternidad el lunes por la mañana. La denuncia penal fue a la oficina del fiscal de los Estados Unidos al mediodía. A finales de octubre, la unidad de delitos cibernéticos del FBI de Boston había entrevistado a mi madre 2 veces. Sofía confesó a los 40 minutos de su segunda entrevista. Dio una declaración escrita nombrando a mi madre como la arquitecta de la cuenta de correo electrónico falsa. Aceptó testificar a cambio de un cargo reducido. Mi madre aceptó un acuerdo en diciembre. 18 meses en un centro federal en Danbury, Connecticut, más una orden de restitución. Sofía aceptó un acuerdo por separado, 12 meses de libertad condicional, 600 horas de servicio comunitario y un delito grave permanente en su historial. Carlos solicitó la anulación la semana después de la boda. Se finalizó en febrero. La prueba de paternidad legal, la que tiene documentación de cadena de custodia, se completó a finales de febrero. El certificado de nacimiento de Luna se modificó en marzo. Padre, Alejandro Augusto del Valle. Enrique Benítez se declaró en bancarrota en noviembre. Del Valle CID recuperó la mayor parte de los 2,8 millones a través de la liquidación. Carlos, el día después de que se finalizara la anulación, me envió un breve correo electrónico disculpándose de nuevo. Respondí con 3 frases. Le dije que él no había sido el arquitecto de nada de esto. Le dije que había hecho una de las cosas correctas en el momento adecuado. Le dije que le deseaba lo mejor. No respondió. No he sabido de él desde entonces. Mi padre envía tarjetas genéricas cada pocas semanas ahora. Que te mejores. Pensando en ti. Feliz primavera. No he leído más allá de las primeras líneas. No he respondido. No estoy enojada con él. No soy nada con él. Habló una vez un sábado por la noche en septiembre después de 35 años de silencio y lo aprecié. Eso no significa que le deba una conversación. Mi madre me envió una carta desde Danbury el mes pasado, de 6 páginas. La primera línea era, lo hice porque te quería. Doblé la carta sin leer el resto. La puse en el cajón de la cocina con los menús para llevar y la invitación de boda de lino color crema. No la he vuelto a abrir. Sigo en Del Valle, ahora como directora de operaciones. Felicia sigue siendo mi jefa. No menciona lo que pasó. Lo hizo mi primer lunes de vuelta después de la boda. Dejó una pequeña planta en mi escritorio sin nota. La riego todos los viernes. Está muy bien. Luna llama a Alex papá sin que nadie se lo enseñe. Empezó unas semanas después de la boda. Lo hizo por su cuenta. La primera vez que lo dijo en la cocina de su casa de Cape Cod mientras él le revolvía los huevos, tuvo que darse la vuelta y fingir que buscaba una espátula en el armario porque se le habían llenado los ojos de lágrimas. Me lo contó esa noche después de que ella se durmiera. Me dijo que no había llorado desde el funeral de su padre. Me dijo que no estaba seguro de estar listo para hacerlo delante de ella y que había querido, en su primera vez, dejar que el momento fuera de ella. Alex y yo no estamos casados. No sé si lo estaremos. Lo estamos tomando a mis términos, a mi ritmo, con Valentina todavía enviándome mensajes de texto todas las noches para ver cómo estoy y Cassandra todavía contratada. Pasamos la mayoría de los fines de semana en Cape Cod. Ahora, Luna tiene una pequeña habitación allí con una ventana que da a Pleasant Bay. Conejito duerme en la almohada.
No me vengué. No lo necesité. La gente que intentó enterrarme olvidó una cosa. Yo ya era madre. Ya me habían enterrado viva una vez. La tercera vez que salí a la superficie, fue en mis propios términos, en la mesa 8, con un vestido azul marino, sosteniendo la mano de la única persona por la que alguna vez valió la pena mi silencio.